Este privilegio, este honor que me concede estar ocupando este santo lugar, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios, a nuestro pastor general, a mi pastor David Calderón, por esta bendición y este privilegio, hermanos. Ahí dispensen la garganta. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Daniel 4:2: conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Hermanos, yo vengo de Ciudad Juárez. Hace 17 años que el Señor alcanzó por su misericordia y su amor mi vida. Nos tocó ahora exponer un poquito de mi testimonio, hermanos. Saben que yo entiendo y sé que el testimonio es para vergüenza de uno, hermanos, por nuestras acciones, los daños que hacemos en la sociedad, en la manera en que nos conducimos, hermanos, sin tener ese temor o esa moral. Pero es para honra y gloria de Dios, hermanos, porque Él es quien se manifiesta, Él es quien tiende su mano, Él es quien nos rescata y nos bendice, hermanos. Yo crecí en una familia muy típica, hermanos, con mi papá, mi mamá. Él murió cuando yo tenía 9 años. Soy el mayor de tres varones, hermanos. Después de que murió mi papá, hermanos, fue muy difícil para mi mamá hacerse cargo de 3. En su ignorancia, hermanos, en su a su no estar en las cosas del Señor, hermanos, ella empezó a meterse con un hombre, con otro. Fue algo que para mí, como mayor, hermanos, de esa familia, me impactó, me hizo una persona agresiva, hermanos, me hizo una persona violenta. Yo a los 9 años ya andaba trabajando, hermanos. Me tocó vender chicles, barrer camiones ahí en la zona centro. Yo podía andar hasta altas horas de la noche. Así crecí, hermanos, así crecí. En una ocasión, trabajando con un tío que ya es cristiano, hermanos, tenía su taller. Él es hermano de mi mamá. Me dijo: ¿sí sabes lo que se dedica tu mamá? Yo sabía cosas, hermanos, yo sabía. Y me gritó, hermanos, me dijo que ella era una mujer de la noche, hermanos, que se vendía. Y eso me impactó, hermanos, eso a mí me llegó muy profundo. Fui y la seguí, hermanos, hasta donde ella se dirigía, hermanos, y entró a un bar, hermanos, de mala muerte, como dicen. Y se sentó en una de las sillas, hermanos. Había varias mujeres ahí sentadas y varios hombres bebiendo, alcoholizados. Mi mamá bailaba con los hombres, hermanos, por 3 o 5 pesos la pieza. Y, hermanos, de ahí mi vida cambió totalmente. Nunca le reclamé yo a mi madre, nunca sentí yo algo malo por ella, al contrario. Creo que la amaba más, hermanos, porque no era fácil mantener a tres varones, no era fácil, hermanos. Pero en mí, hermanos, creció algo muy feo, hermanos. Creció algo muy feo. Me empecé a involucrar ahí, hermanos, en las noches. Asaltábamos a los borrachos, hermanos. Les quitábamos sus pertenencias, las cadenas, sus zapatos, y los tirábamos. Así empecé a crecer, hermanos, así empecé a crecer. Nunca en mi vida, hermanos, usé drogas, nunca tomé. Siempre vendí drogas, hermanos, para mi vergüenza. Hice tantas iniquidades, hermanos. Fui creciendo en eso, fui creciendo. El pecado, hermanos, llega a nosotros de tal forma que nos enceguece, hermanos. Llega de tal forma en que la vida no tiene ningún valor, en que la vida de las otras personas pues no valen, hermanos. Yo decía que, en malas palabras, que los tontos usaban las drogas y yo las vendía, que los tontos se emborrachaban y uno tomaba lo que ellos tenían. Y así que fui creciendo, hermanos, así fui creciendo. Llegó el momento en que me enrolé en seguridad pública, en la Policía Municipal de Ciudad Juárez, hermanos. Hermanos, yo antes de eso ya robaba carros, hermanos, los desmantelábamos, vendía armas, hermanos.
Yo me casé muy joven, a los 17 años, hermanos, y lo que yo no quería hacer lo hacía, hermanos, con mi esposa. Yo llegué a golpearla, hermanos, hasta dejarla desmayada. Llegué a ponerle una pistola en su cabeza, hermanos, amenazándola de muerte a ella, a su familia, si hacía algo. Llegué a hacer tantas atrocidades, hermanos, ya caminado, hermanos, en la policía. Hermanos, yo torturaba a las personas para sacar información. Yo lo que quería era dar el siguiente brinco, hermanos, que era pues enrolarme en el crimen organizado, hermanos. Quería llegar a ese nivel donde teníamos que ejecutar las órdenes que se nos decían, ¿no? Yo fui creciendo ahí en esa situación. Para vergüenza mía, hermanos, yo dejé a mi esposa, hermanos, en mí ya me estorbaba, hermanos. Me estorbaba mi esposa, me estorbaba mi hija, y estaba tramitando en ese tiempo el divorcio. Yo quería arreglar papeles americanos, hermanos. Siempre en mi mente era el tener dinero, el poseer, tuve el carro que quise, la motocicleta que quise, hermanos, por robo, por cohechos, hermanos, por diferentes formas, hermanos. Siempre el dinero para mí era como el tener o el poder. El que tiene el dinero tiene poder, hermanos. Así fui creciendo, hermanos. Yo en ese tiempo, en ese transcurso, yo blasfemaba en contra del Señor, hermanos, en ignorancia. Yo decía que Él tenía la culpa de que mi madre pasara por todo lo que ella pasó. Yo, con perdón de este lugar, hermanos, escupía para el cielo. Y cada vez que tenía la oportunidad, hermanos, blasfemaba, hermanos. Pero el Señor, maravillosamente, Él tenía un plan, hermanos. Él tenía un plan para mí, sin yo darme cuenta. Cuando yo me separé de mi esposa, ella ya estaba yendo a la casa de Dios, hermanos. Ya le habían hablado del Evangelio, que es importante compartir la palabra del Señor. Y, hermanos, yo me separé. En una ocasión, la orden era ir a reventar 2 picaderos, hermanos, donde vendían marihuana y no estaban alineados. Fuimos, hicimos el trabajo, llega uno, hace el desorden, lo que es, números tapados, hermanos, y lo que es la cuestión. En el momento que huyen por atrás, llevaban un cuadro de marihuana, hermanos. Yo me reverseo, traía una unidad reciente modelo, nos la acaban de entregar, traía mi grupo. Me embistió un camión, hermanos, de mi lado a gran velocidad. La patrulla quedó destruida. De mi lado la puerta quedó pegada hacia el volante, se estrelló todo esto, hermanos. Yo no tenía absolutamente nada, hermanos. Solo sentía vidrios en mis ojos. No quería abrirlos porque sentía, hermanos, que se me iban a reventar. Escuchaba por todos lados el caos, hermanos, los gritos. Y mi compañero salió volando, hermanos. Él se estrelló con un vehículo, se quebró la clavícula, se le estalló por dentro su estómago, una pierna la tenía al revés, hermanos. Y de mi lado donde fue el impacto, hermanos, yo no tenía nada, solamente sentía vidrios en mis ojos, hermanos. Y no duró, no sé, 1 minuto, 2, hermanos, en que se convirtieron en lágrimas, hermanos. Empecé a lagrimear y abrí mis ojos, hermanos, y vi el caos. Y cuando me bajé de la unidad por la otra puerta, me acerco a mi compañero y pues estaba muy mal, hermanos. Tenía sus ojos en blanco y estaba como entrando en convulsiones. Y él tenía un derrame interno, ¿no? Se empezó a inflar. Cuando yo, en mi mente, lo primero es pues huir de la escena, ¿no? Es homicidio imprudencial y me voy a ir consignado. Cuando yo me levanto, hermanos, del lado de con él con sus ojos cerrados, me agarra de mi antebrazo y me dice: Casas, quítame la furnitura. En cuanto yo se la desabrocho, hermanos, y agarro su pistola, él se infla, hermanos, y empieza a entrar en shock. En ese momento que yo me levanto, hermanos, llegan las unidades, el apoyo, hermanos, y no creían, hermanos, que yo traía la unidad. O sea, hasta los medios le pusieron que él había traído la unidad, porque todo el impacto era de ese lado, de lo que él tenía, los daños. Y yo no tenía nada, hermanos.
mi capitán inmediato me comentó, ¿y qué pasó? Esto, lo otro. Yo fui el culpable y se avienta, sí, me aviento. Y me fui a previas, hermanos, detenido a la fiscalía por 30 horas. Cuando yo estaba allí, hermanos, yo sentía, hermanos, en mi corazón, yo sentía que quería darle gracias a Dios, hermanos, porque era inexplicable que yo no hubiera sufrido nada. Y dentro de mí había algo, hermanos, había algo dentro de mí. Eran las oraciones del pueblo, hermanos. Eran las oraciones del pueblo, estaban orando, estaban interviniendo por mí merecidamente. El pueblo de Dios oraba por mí, mi esposa pedía por mí, hermanos, sin darme cuenta. En ese momento transcurrieron como unas 25 horas, llegó mi capitán y me dijo: mi chavo, usted no se preocupe, ya está arreglado todo. Daños, hermanos, daños cuantiosos, lesiones, así se manejaba, ¿no, hermanos? Siempre piezas las acomodan, las mueven a su manera. Hermanos, yo salí ese domingo de la fiscalía lleno todavía de sangre seca, hermanos, del evento. Me fui a la estación, me llevaron a la estación, agarré mi vehículo, iba con mi mamá, hermanos, y por esa calle, esa división, se llama la División del Norte, hacia unas cuadras hacia abajo está el Templo Sarón, hermanos. Hermanos, yo sentía querer ir a la casa de Dios. Yo sentía en mi corazón algo, hermanos, tenía un nudo en mi garganta, hermanos, tenía un nudo en mi garganta, hermanos, no podía, no explicaba, hermanos, qué estaba pasando en mí, hermanos. Voy manejando, hermanos, y torcí, me fui hacia allá. Cuando yo llego, hermanos, a la casa de Dios, ya estaban saliendo, hermanos, ya estaba saliendo el pueblo de Dios. No quería bajarme, sí quería, y me bajé, hermanos, vi a mi esposa y mi soberbia, y qué hubo, y me fui hacia mi pastor. Ellos ya sabían lo que estaba pasando, hermanos, ellos ya sabían lo que me había pasado. Mi esposa estaba pidiendo por mí, ella estaba pidiendo al pueblo de Dios por mí, hermanos, y mi pastor sabía. Pásele, como no, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y accedí, hermanos. Hermanos, cuando yo entré a la casa de Dios, me dice mi pastor: vamos a darle gracias a Dios, hínquese. Y no, le dije: así está bien, hínquese. Cuando yo doblo las rodillas, hermano, cuando yo toco las rodillas en la casa del Señor, hermanos, y empiezan a orar por mí, fue algo maravilloso, hermanos. Yo no lloraba, hermanos. El llorar era de cobardes, hermanos. El aparentar debilidad era algo que no había en mí, hermanos. Ahí lloré como un niño, hermanos. Solamente le dije: Señor, gracias. Escuchaba lo que decían mis hermanos. Gracias. Cuando dije perdón, hermanos, empecé a llorar y a llorar y a llorar. No sabía, hermanos, pero el Señor estaba obrando en mí, hermanos, y me estaba quitando las cargas, la suciedad que en mí había, hermanos. Gloria a Dios. Era tan especial, hermanos, era un sentimiento que, hermanos, ni Carlos Slim, ni cualquier rico, hermanos, de este mundo puede comprar con su dinero. Es un sentimiento que, hermanos, no entendía. Lo que sí entendía, que mi cuerpo, hermanos, cambiaba, me sentía más libre, más yo, hermanos, y ellos oraban y yo escuchaba, hermanos, y yo reconocía el amor de Dios, hermanos. Ahí entró en mi corazón, hermanos. Él tocó mi vida, mi alma. Cuando yo me levanté, hermanos, hasta me levanté así, trastrabillando, hermanos. Cuando yo salgo, hermanos, y veo a mi esposa y a mi hija, hermano, de 6 años. Oh Señor, yo fui, las abracé, hermanos, la besé. Había algo en mí, hermanos, que era diferente, hermanos. Quería gritar, hermanos, quería correr, estaba feliz, estaba contento. Vi a mi esposa de otra manera, hermanos, vi a mi hija, y pensé: ¿cómo podía hacerles yo eso, hermanos? ¿Cómo podía yo lastimar de esa forma, hermanos? ¿Cómo podía haberme manejado? ¿Cómo hice daño, hermanos?
Ponerle la pistola en la cabeza a una persona es algo de lo más cruel y de lo más vil, hermanos. Ver cómo claman por su vida, por su seguridad, hermanos. Cómo cometer delitos, hermanos. Esas personas que lo hacen, los sicarios, hermanos, las personas que tienen bando, no duermen, hermanos, no duermen. Se lo digo por experiencia. Me tocaban a veces la puerta, hermano, y me levantaba con la pistola en la mano sin saber, a veces dormido, a veces no duermen, hermanos. Vemos las caras, los rostros, quién me conoce, quién sabe de mí, ver para dónde corro, qué hago. No duermen, hermanos, no pueden, no estamos diseñados para hacerle daño al ser humano. Sin embargo, el enemigo siempre va a intentar lastimarnos, siempre nos odia, siempre va a intentar apartarnos del Señor. Hermanos, no pasó mucho tiempo ahí en su casa, en un bañito pequeñito. Ahí doblé rodillas, hermanos, y yo andaba en mi primer amor, hermanos. Empezaba a entender. Ahí el Señor me regaló la salvación de mi alma, hermanos. Ahí el Señor tocó mi corazón en gran manera, hermanos, de tal forma que solo le pedía: llévame, Señor, llévame, yo no quiero estar aquí. Llévame a tu presencia ahora que estoy limpio, que ya no soy lo que era antes. Y me venía a mi mente mi esposa y mi hija, hermanos, y créanme que tal vez egoístamente decía: Señor, tú te encargarás de ellas, pero llévame, Señor, no quiero salir más hacia afuera. Pero Él es maravilloso y Él sabe, hermanos. Él trabaja, hermanos, de la escoria, hace algo que funcione, algo que sirva. Hermanos, desde entonces, hermanos, yo me levanté. Tuve que presentarme a mi trabajo con mi uniforme. Recuerdo mucho en esa ocasión, estábamos en fila. Empezaron a designar las unidades, los grupos. Y sí le dije a mi capitán: ¿sabe qué? No quiero salir. ¿Qué pasa? No quiero salir, ya no quiero seguir en lo que yo hacía. Así, mire, ¿a poco ya vio la luz? Y así hizo aleluya. Y me dio un sentimiento, hermanos. Y le dije: aleluyota. Se paró, hermano, se me hizo para un lado. Hermanos, él me acomodó en un punto. Es difícil, hermanos, ser cristiano y estar en una parte donde se manejan muchos intereses. Es difícil, fue difícil para mí, pero no estaba solo, hermanos. Cada cosa que pasaba, cada situación, Él estaba a mi lado, hermanos. Él estaba ayudándome, hermanos. Yo no lloraba, hermanos, y ya cualquier detalle en cuestión de Él, hermanos, créanme que siento su presencia y derramo mis lágrimas. Y, hermanos, porté el uniforme dignamente, hermanos. Fue difícil del momento que para esas personas, hermanos, son estorbo, porque ya no haces las cosas que ellos hacen. Eres estorbo, te ponen en puntos lejanos, o para que corras, para que te vayas, para que no estorbes. Hermanos, yo era tal vez en castigo, mandaban a un compañero y ya sabía: este no agarra dinero, este hace. Pero yo feliz, hermano, contento. Ya era nueva criatura, era otra persona. Hice mi trabajo como debería. Llegó un cansancio en mí, hermanos, por correr contra la corriente. En ese tiempo empezaban a matar policías, hermanos. Había homicidios de impacto, hasta 13 personas diarias, 1 o 2 elementos, hermanos. Y entró la federal e iba a ser limpia, hermanos, porque había mucha corrupción. Hermanos, empezaron a hacer los polígrafos, los estudios, el socioeconómico, el psicométrico, el antidoping, hermanos, y éramos como 1,200 elementos. En ese tiempo dieron de baja a 350, hermanos, cuando yo entró el polígrafo. Yo esperaba que me llegara la baja, hermanos. Yo le explicaba al Señor: Señor, yo estoy feliz, contento de que llegue mi baja, ya no puedo. Sin embargo, los planes del Señor son otros, hermanos. Nosotros pensamos, pero Él arregla la situación. Llegaban y se llevaban a unos hasta México, hermanos. Otros los pasaban a otros departamentos y llegaban las bajas, los sobres. Yo en el polígrafo, yo no dije mentiras, yo agarré dinero, yo fui esto, yo hice aquello. Hermanos, espera totalmente la baja. No llegó la baja, hermanos. Entendí
que el Señor quería tenerme ahí, hermanos. Entendí que era voluntad del Señor que yo siguiera. Hermanos, yo llegué en un momento en que las aguas se calmaron, hermanos. Estuve en una estación, tenía ciertos privilegios y había un compañero ahí, era teniente, hermanos, tenía unos picaderos, hermanos, y para mí, hermanos, ya cuando está uno tranquilo, cuando está uno en paz, cuando las aguas están calmadas, cuando el Señor nos bendice, a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, hermanos, y yo lo miraba, hermanos, hasta con recelo, hermanos, lo miraba hasta le sacaba la vuelta, hermanos, como Jonás, porque yo sentía hablarle del Señor, hermanos, yo sentía, pero no hacía caso, hermanos, no hacía caso, le sacaba la vuelta. Pasó el tiempo, varias veces me pasó eso, para vergüenza, hermanos. Siempre que sienta, predique el Evangelio, siempre que sienta, hable del Señor, comparta la palabra. Hermanos, pasaron un tiempo, ahí vivían mis suegros cerca y nos invitaron a cenar, hermanos. Ahí en la cena, a la mitad de la cena, hermanos, yo sentí levantarme y salí. Ahí estaba la estación. Dice mi esposa, ¿a dónde vas? Ahorita vengo. Salí, hermanos, cuando camino hacia la estación, una estación con unas barras de 3 metros, entrando en la caseta, veo a ese compañero, le decían el Tyson, y ya entendí, y yo sabía, hermanos, me dirigí hacia él, le presenté el Evangelio, hermanos. Él en ese momento se quebrantó y necesitaba del Señor, hermanos. Él sentía lo que yo sentía, hermanos, y el Señor me respaldaba, el Señor me apoyaba, hermanos. Estuvo el momento en que yo le pedía, híjate, vamos a orar, vamos a pedir en este momento al Señor. Me decía, ¿sabe qué, hermano? Deme que nada, porque tengo unos asuntos. El Señor quiere tratar contigo. Mira, ahorita él estaba dispuesto, hermanos. No se dio, hermanos. Yo me fui contento, me fui feliz porque cumplí con mi deber que tenía que haberlo hecho, hermanos. Caminé hacia la casa, hermanos, entré, no pasaron 10 minutos y oí una ráfaga, hermanos, ahí cerca. Y los tiros de gracia, cuando salgo, lo habían matado, hermanos. Hermanos, me dolió en mi corazón tanto que me eché la culpa, hermanos, porque yo pude haberle hablado de Jesucristo antes, yo pude haber atendido el llamado del Señor. Él pudo haber gozado lo que ahora gozo yo. Sin embargo, pasé por alto, hermanos, y fue un dolor en mi corazón que yo tuve que ponerme a cuentas con el Señor. Él me dijo que tuvo su oportunidad, Él me hizo sentir que Él tuvo su oportunidad, que siguiéramos adelante. De ahí en adelante, hermanos, empecé, compañeros, empecé a predicar la palabra, y fueron muchos casos, hermanos, donde a los 2 días, 3 días les quitaban la vida. Me enteré de compañeros que se convirtieron al Evangelio, hermanos. Yo entendí el propósito de estar ahí, hermanos, en seguridad pública. Yo entendí el propósito que el Señor salva de lo que menos espera, para honra y gloria de su nombre, hermanos, para que la palabra de Dios siga adelante. Todo el mundo necesita de Jesucristo, y este es un pequeño testimonio, hermanos. Yo ahora, hermanos, me gozo en ver a los jóvenes, en ver a cada uno de mis hermanos, a esta iglesia. Me gozo. Dios sabe que en mi corazón hay tanta felicidad, tanto gozo por este privilegio que me concede el Señor, de compartirles un poco de lo que hace el Señor cuando se dispone. Yo les recomiendo a los jóvenes: ves algo que no está bien, huye, apártate, honra a tu Señor. Yo les recomiendo a mis hermanos: sigan orando por sus familias, sigan orando por aquellos que parece que en lugar de ir mejorando van empeorando. No desistan de orar, el Señor obra a su tiempo. Y por cada uno de mis hermanos, sigamos predicando el Evangelio. A veces nos es cómodo predicarle a personas bien vestidas, tal vez, o personas que puedan tener futuro en nuestra iglesia, pero nos olvidamos del borracho, nos olvidamos del indigente, nos olvidamos de aquellos que sus ropas son sucias y hasta le sacamos la vuelta, como en mi caso. Vamos a seguir predicando el Evangelio. La honra y la gloria va a ser para nuestro Señor. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano.